Pues bien amigos, muchas gracias por estar en este video tutorial y nuevamente estoy muy contento, muy feliz de venir a crear nuevamente contenido. Tuve un problema con mi cámara Logitech C930E, pero la gloria y la honra totalmente para Dios, para nuestro Padre Abba Padre. Pues Él nuevamente me ha regalado una cámara igualita, Logitech C930E. La verdad que el Señor es muy bueno conmigo y con este canal. Así que bueno amigos, vamos a entrar en materia porque en esta ocasión y en este video tutorial quiero enseñarles algo muy chévere, muy bonito y muy profesional, muy interesante para nuestras iglesias. Es esto de acá. Es un overlay, en este caso como lo están viendo ahí, con una animación y con un código CSS vertical. Como pueden ver ahí en este caso, por un ejemplo que estoy haciendo, estoy mostrando Jeremías 17, versículo 7 y versículo 8, para que veamos qué tanto podemos poner en este overlay. Overlay que es enviado y donado y ofrendado por nuestro amigo Edwin de la iglesia aquí en Bogotá RIB. Y el código CSS pues es un código que pues en este caso Edwin también lo ha modificado un poco, pero que pues viene por apoyo y ayuda de nuestro amigo Tony Webb, el duro de los códigos CSS. Así que en este video tutorial te voy a enseñar cómo crearlo, cómo ponerlo, modificarlo y ajustarlo. Eso es solo ponerlo y ya está. Hacerle algunas modificaciones simples realmente. Así que en este video tutorial te lo voy a enseñar. No te lo pierdas. Ojo a eso. No te lo pierdas porque durante el transcurso del video viene la clave para que lo puedan descomprimir. Puedan descomprimir el documento, puedan descomprimir el video que es un overlay. ¿Listo? Así que bueno, sin más preámbulos, nos vamos entonces después del patrocinador. Hey, ¿tú eres youtuber, influencer o gamer? Te cuento que existe una excelente herramienta para mejorar tus directos. En On3D, una de las tiendas virtuales online más grandes del mundo, seguro vas a transformar tu stream a un nivel muy profesional. En esta plataforma puedes encontrar una gran cantidad de overlays, emoticones, alertas, paneles, escenas animadas, widgets de calidad y todo totalmente personalizado a tu necesidad y gusto. Cualquier diseño es muy fácil de instalar en tu OBS. Hey Dani, ¿de verdad esto es en serio lo que me estás diciendo? ¿Puedo tener todas estas opciones para mis directos? Pero, ¿y el precio no es costoso? Amigo, en On3D los precios realmente son súper económicos. Además podrás usar el cupón DanielMonsalve90 o el enlace que está en la descripción para recibir el 50% de descuento en tu compra dentro de la plataforma. ¿No es genial? ¿Qué esperas? No lo pienses tanto y lánzate a la aventura de transformar tu stream a otro nivel con On3D. Links en la descripción. Pero antes de continuar, como siempre y en cada video, recuerda que mi nombre es Daniel Monsalve, líder de la iglesia La Gran Comisión, desde este día soleado, hermosa ciudad de Bogotá, Colombia. Ese es mi país. Y bien amigos, vamos a entrar entonces en materia. Quiero mostrarles en este caso que aquí en esta carpeta, que es la que les voy a dejar aquí en la descripción para que la puedan descargar. Recuerden que viene ahorita una clave. El código en este caso lo llamé código vertical punto blanco. Ya entenderán por qué el punto blanco, ¿no? Entonces, aquí viene un código CSS. Realmente cuando ustedes lo van a abrir, aquí viene el código con el ancho y el alto que ustedes van a poner. Van a poner este código, ya les voy a decir dónde. Y todo este código CSS que es el que vamos a poner en el Holytics. ¿Listo? Así que pues este es el código como tal y también está en este caso el video, el overlay con un fondo en este caso croma verde que vamos a ajustar también. Así que bueno amigos, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir inicialmente a nuestro Holytics. Aquí en nuestro Holytics que estoy mostrando como tal, lo que vamos a hacer es ir aquí a la parte principal, configuración de visualización. Y en configuración de visualización vamos a escoger el que ustedes quieran, Text 1, Text 2 o Text 3. Y basado en eso, pues ajustamos HTML1, 2 o 3. ¿Listo? Yo voy a tomar el HTML2, voy a ir a configuraciones. Y aquí lo que yo voy a hacer es que voy a escoger en esta parte la alineación horizontal, la voy a dejar al centro.
La alineación vertical la voy a dejar al medio y esta parte es muy importante, que es la parte de la transparencia. ¿Listo? Vamos a seleccionar aquí, que en este caso pues no afecta mucho, pero lo dejaremos en fuente Arial y en una altura de línea de 15. Tan solo le vamos a decir aquí OK, ¿listo? Y vamos a decirle aquí cerrar. Seguidamente vamos a ir a nuestro servidor. Recuerden que Hollylytics tiene un servidor en este caso. Voy a cerrar acá. Y este servidor siempre es importante para que lo tengan en cuenta. Es una guía aquí como para ustedes. Siempre debe estar prendido. Stop Server. ¿Y cómo lo prenden automáticamente de pronto para que no se le olvide? Pues aquí viene el tipcito. Le seleccionan en la parte de abajo donde dice que cuando se inicie Hollylytics, este servidor se inicia automáticamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a ir a los Custom CSS. ¿Cuáles son esos Custom CSS? Los que están aquí en la parte de abajo. Y vamos a tomar en este caso el text 2, que es el que yo voy a editar en este momento. Vamos a ir acá y listo. Es muy fácil lo que vamos a hacer. Este código CSS lo vamos a copiar todo aquí. Listo, lo seleccionamos. Y vamos a ir entonces aquí a esta parte y vamos a coger y vamos a pegarlo. O sea, ustedes borran todo, ¿sí? Y lo que hacen es que lo pegan completamente, todito. Le van a dar acá a refrescar, F5, listo. Y ahora, chicos, ya teniendo esto claro, ¿qué vamos a hacer nosotros acá? Vamos a tomar nuestro servidor y el servidor va a ser el text2, ¿verdad? Entonces será la URL que está aquí en esta parte de acá y le vamos a decir copiar, ¿listo? Aquí le decimos copiar, fácil, así de fácil. Y vamos a ir a nuestro OBS, ¿bien? OBS 2801 en este caso, que pues ya tenemos en cuenta que estamos en la 2803, pero es lo mismo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Yo tengo una escena, puede ser la persona que está hablando ahí, nuestro pastor, el líder que está predicando, y ustedes quieren mostrar ese código acá. Muy fácil. Vamos a ir a agregar un navegador. Ese navegador está aquí, es el mundito. Y vamos a ponerle aquí, por ejemplo, ss.blanco. ¿Listo? Y pegamos. Listo, pegamos el código. Ahora, ¿qué dice aquí al inicio? Aquí al inicio dice que el ancho sea 900 y el alto 700. Ojo a esto porque no quiere decir pues realmente que esto sea obligatorio. Es algo que de pronto se tiene como un parámetro básico o parámetro inicial. Usted realmente lo ajusta a su necesidad, ¿no? Entonces vamos a poner aquí lo que dice de 900 por 700. Entonces 900, 700. ¿Listo? Si ustedes conocen un poco de OBS y si no, no importa. Normalmente el OBS en el navegador tiene un código CSS personalizado. En este código CSS personalizado es donde nosotros podríamos cambiar aquí el texto, la fuente. Podríamos hacer algún ajuste inicial o final, más bien un maquillaje a ese código CSS que nosotros estamos implementando. Así que nosotros aquí en esta parte dejamos este texto. Ustedes toman ese código como tal, lo pegan acá, ¿listo? Y lo que van a hacer es darle a aceptar. Inmediatamente le va a salir este cuadro de acá donde ustedes pues también lo van a ajustar ahorita según el overlay. Vamos a ver si ya está funcionando. Vamos a enviar entonces en este caso, vamos a ir a la Biblia, ¿cierto? Y aquí entonces lo que vamos a hacer es enviar Jeremías 17:7. ¿Listo? Entonces vamos a ir aquí a nuestro OBS y listo. Ya vemos que en este caso está funcionando. Bien, ¿qué vamos a agregar ahora? Muy fácil, vamos a agregar nuestro overlay. Entonces lo que vamos a hacer es darle aquí en el más y vamos a ir aquí a nuestra fuente multimedia y aquí puedes ponerle overlay. ¿Listo? Aquí vamos a darle examinar y vamos a ir a donde yo tengo esta carpeta que pues es la carpeta de descarga que ustedes tienen en ese caso y vamos a seleccionarlo. ¿Listo? Importantísimo y pendiente a esto, que siempre diga aquí bucle. Bien, así que le van a dar acá bucle y ahí se va a abrir. Control F para ajustar, muy fácil. ¿Listo? Y ahora quitemos el verde. ¿Cómo lo quitamos? Con un filtro de color. Vamos a ir aquí a filtro de color. A algunos les gustará el fondo croma, a mí me gusta el filtro de color. A mí me gusta el filtro de color. Normalmente yo escojo el personalizado para ir más seguro y siempre cojo un Epic Screen y selecciono ese color verde, ¿no? Para ir como más seguro, vuelvo y le digo. Y aquí entonces le voy a aceptar y empiezo a ajustar.
¿Qué empiezo a ajustar? Empiezo a ajustar lo que de pronto yo veo que está como en verde. Entonces yo le bajo la suavidad a 1 y empiezo a ajustar aquí en este caso ese verde. ¿Cómo de pronto lo veo yo más notorio? Porque cuando aquí ya empieza a salir una parte de una animación, yo veo que ahí todavía hay un verdecito, ¿listo? Y aparte de eso, pues si yo lo llevo al máximo, pues voy a tener este problema. Entonces no, yo lo llevo aquí al mínimo donde esté, que ya no se vea el verde, ¿listo? Y bien, le voy a dar en este caso cerrar. Bajo el overlay porque esto es como una capa, haga de cuenta Photoshop o una capa que está encima. Entonces lo que yo hago es que lo bajo, ¿listo? Tomo el código CSS y ajusto. Ajusto para que quede en la parte casi del centro, ¿no? Aquí ya tenemos entonces en este caso nuestro código CSS ajustado. Miren que ustedes no tienen que hacer mayor cosa. Ya en este caso que ustedes quieren empezar a modificarlo, pues ya es en este caso cuestión de ustedes, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, en este momento, aquí tenemos dos opciones, ¿no? Tenemos la Biblia Slide, que es toda la parte del contenido, o tenemos el Biblia Expandable, que es la parte ya como donde está Jeremías 17:7, ¿listo? Entonces, por ejemplo, acá que está el font size, si yo se lo subo aquí a 80, pues miren lo que va a pasar con Jeremías, ¿cierto? Se va a poner más grande. Entonces, desde ahí, esta parte de acá es la que modifica como tal esa opción de ahí arriba. ¿Listo? Entonces, aquí ustedes lo dejan en 40, que es el que viene por default, no, se puede decir, ¿no? ¿Listo? Aquí tengo el margin top. ¿Qué es el margin top? Les voy a mostrar que el margin top en este caso es el que le da como ese espacio entre el contenido como tal y lo que es el libro, el versículo. ¿Listo? Entonces, por eso lo dejamos aquí como tal en 12. Bien, amigos, entonces ahora, por ejemplo, si nosotros queremos mover este Jeremías un poco más hacia la derecha, ¿cierto? Ese botón como tal, pues ustedes van a coger acá donde dice Margin Left, ¿listo? Que no tiene nada, y le van a poner, por ejemplo, no sé, exageremos con un 20, ¿listo? Entonces yo lo pongo acá y si ven que se movió, se alcanzó a mover. Vamos a poner un 60 para que se mueva más. Listo, ahí está. Entonces ustedes lo pueden modificar ahí realmente a su gusto, ¿no? Eso es puro gusto de ustedes. Si yo lo dejo de pronto en este caso en 10, pues voy a poderlo tener ajustado. ¿Listo? Aquí es donde ustedes realizan esas modificaciones. En la parte de abajo, amigos, es donde ustedes ya realizan la modificación respecto al contenido como tal. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá miren que dice font size 32. Si yo aquí lo dejo en 10, pues el texto inmediatamente se va a poner mucho más pequeño. ¿Listo? Entonces, desde aquí lo pueden modificar y ajustar. ¿Qué es el white? Este white como tal es el que nos da a nosotros esa parte vertical, o sea, es como el que ayuda para que quede en este caso en este cubito. Si yo aquí yo lo pongo a 100, pues inmediatamente se va a cambiar ese padding como ese white como tal, va a quedar ya en este caso ya es más horizontal. Por eso yo lo dejé en 60, o bueno, realmente lo dejamos en 60, ¿listo? Y como tal, el resto también pues se mueve con respecto a lo que es el contenido, ¿no? Por ejemplo, el padding left de aquí abajo, si yo le pongo aquí 60, pues miremos que en este caso se va a mover el texto más hacia la derecha. ¿Listo? ¿Por qué? Porque estoy haciendo un espacio en la izquierda, o sea, estoy haciendo un espacio aquí. Por eso se ve que se mueve hacia la derecha, ¿no? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, también, ¿listo? Si yo le doy acá a actualizar, listo, bien. Así está. Ahora, ¿qué pasa? Todo este tema de la fuente, ese tema de la fuente, lo que nosotros lo tenemos es aquí metido, ¿listo? Aquí le estamos diciendo nosotros aquí a la parte de la fuente que esto es un Font Family Montserrat, ¿listo? Y que tiene pues aquí en este caso unos códigos de espacios, fuentes, workspace, todo está totalmente ajustado para que ustedes puedan verlo. En este caso así, digamos, entre renglón, la letra más abierta, no tan pegado, ¿listo? Y de esa manera ustedes pueden notar que se ve súper, súper profesional. Aquí en este caso pueden mostrar el versículo, por ejemplo, y aquí les voy a dar un tipcito para los que estuvieron aquí conectados. Como ustedes ven, nosotros estamos ahorita al inicio del video, yo estaba mostrando dos versículos al mismo tiempo. ¿Cómo hago esto? Muy fácil. Yo me voy aquí a Holylyrics y aquí en Holylyrics, yo en la parte de aquí abajo, ven ustedes que dice 1, 2 y 3. Eso es para mostrar los versículos al tiempo. ¿Cuántos versículos al tiempo quiero mostrar? 1, 2 o 3. Entonces, por ejemplo, yo que estoy mostrando en este caso Jeremías 17:7, quiero mostrar el 8 al mismo tiempo. Entonces, escojo que sean 2. Miren que aquí ya se pone en verde. Y si me voy para mi OBS, aquí estoy viendo en este caso los dos. ¿Listo?
Ahora, muy importante, si de pronto quizá tienen un versículo que está siendo así como largo, entonces miren que acá estoy tapando el punto. Tan solo lo que yo hago es que selecciono como tal, pues el código lo ajusto un poco en la parte de abajo que se ve así. Y miren que se ve muy profesional. Ahí está, de una vez, muy bien, Jeremías 17, 7, 8. Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Y saben que yo he hecho eso, he esperado en este caso en el Señor y pues en este caso he tenido realmente respuesta. No solo con esta cámara, sino con muchas otras cosas. Pues amigos, en el transcurso del video, si se dieron cuenta, salió la clave. Salió ahí para que ustedes pongan esa clave y descompriman este documento que va a estar aquí en la parte de abajo. Voy a dejar aquí en la descripción para que ustedes puedan descargarlo. Nuevamente agradeciendo a nuestro amigo Edwin de la iglesia RIB y a nuestro amigo Tony Webb de los códigos CSS. Muchas gracias por ver este video tutorial. Espero que les haya gustado. Si fue así, déjame aquí abajo un comentario. ¿Qué te pareció este código? ¿Qué te pareció este nuevo overlay? ¿Qué tal te pareció esta nueva alternativa para mostrar la Biblia? Y venimos cada vez trayendo nuevos códigos CSS, nuevos diseños para cada uno de ustedes. También, si les gustó y les fascinó este video tutorial, si no le den like. Si sí, pues denle like. Un gran like, suscríbete aquí abajo y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas del contenido y de los directos que normalmente hago todos los viernes. Desde la hermosa y deliciosa ciudad de Bogotá, Colombia, les envío un fuerte abrazo y recuerda que mi nombre es Daniel Monsalve. Muchas bendiciones y chao, Pingüín.